El famoso inversor Ray Dalio, el gestor del mayor fondo de inversión del mundo, más de 100.000 millones de dólares bajo gestión, filántropo y también filósofo, vamos a decir, lleva mucho tiempo avisando del cambio de era y el cambio de modelo a nivel geopolítico en el que se está adentrando el mundo y del riesgo incluso de que haya movimientos sociales importantes. De hecho, escuchaba esta mañana un sondeo, o sea, una encuesta que había en Estados Unidos en las que una de las preguntas era ¿qué probabilidad cree usted que va a haber una guerra civil en los próximos 5 años en Estados Unidos? Y había un 40% de las personas que respondían que sí, o sea, algo así como si el 40% de la población americana pensara que iba a haber una guerra civil de aquí a 5 años. Ese es el nivel de histerismo en el que estamos y personalmente no estoy de acuerdo con la visión de Ray Dalio apocalíptica, ¿no? El Imperio Romano tardó 500 años en caer y me cuesta creer que estemos en las puertas de un cataclisma y que estas cosas vayan tan rápido. Es verdad que hay fases en las que se aceleran, pero una corrección bursátil, un error de política monetaria gigantesca, una burbuja de crédito, una burbuja monetaria, incluso una hiperinflación como hubo en los años 70, pues no tiene por qué significar que realmente estamos en las puertas de una guerra nuclear o algo similar, ¿no? Me parece que ese tipo de predicciones tienen mucho más que ver con el charlatanismo que con el realismo y con el sentido común. Por muy historiador, por mucho que hayas estudiado la historia, en fin, habría mucho que decir aquí. A mí realmente no me cuadra y no me gusta además el tono que tiene. Es decir, soy distinto en este sentido. Lo de Ray Dalio no me termina de convencer. Pero sí que hay un artículo que es lo que un poco el encabezado de este vídeo, en el que ahora vamos a repasar los mercados y vamos a ilustrar un poco esto que dice aquí Ray Dalio en Bloomberg, que dice aquí el titular: Ray Dalio nos hace las cuentas matemáticas, ¿no? Los tipos de interés estarán al 4,5% pues, de aquí a final de año o a principios del año que viene, en los próximos meses en Estados Unidos, es decir, van a seguir subiendo los tipos de interés y eso provocará que las acciones caigan un 20%. Esto ya me parece algo mucho más concreto que esas otras predicciones que hace de tipo genéricas y apocalípticas, abstractas, ¿no? Que parece casi Nostradamus cuando está hablando. Y esto ya me parece más concreto, más razonable y algo en lo que realmente nos puede trazar un plan operativo, ¿no? Y coincide con lo que venimos diciendo en los últimos meses, que las acciones pues, están en fase de contracción porque los tipos están subiendo y la liquidez se está contrayendo y la economía está desacelerando, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un problemón con el sector inmobiliario porque entre la subida de tipos brutal que han tenido, la subida de precios en el sector inmobiliario que han tenido, pues el coste de las hipotecas está como nunca ha estado y las ventas inmobiliarias están absolutamente colapsando, ¿no? Están totalmente parados, ¿no? Son movimientos extremos. Bien, esto tiene sentido y es lo que vamos a valorar en este vídeo. Permíteme que te recuerde que si te gustan los contenidos de este canal y quieres apoyar su continuidad, te suscribas, si no estás suscrito ya, pinchando en el botón suscribirme, actives las notificaciones para recibir avisos de nuevos vídeos, le des a me gusta a este vídeo que estés viendo y lo compartas con alguien que creas que le pueda gustar. Muchas gracias. Bien, la cuestión primera es por qué una subida de tipos de interés al 4,5% provocaría una caída de la bolsa del menos 20%. Eso es lo que más o menos nos está diciendo Dalio. Bueno, en realidad en el rango del 4,5% incluso hasta el 6% de tipos de la Fed. ¿Y por qué la bolsa caería un 20%? Esto es lo que hemos comentado varias veces en los últimos meses y tiene que ver con el PER. ¿Qué es el PER? El PER es un ratio y el PER es el Price to Earnings Ratio. P sobre I, precio de la acción sobre earnings, sobre los beneficios de una acción. Es decir, si una acción está cotizando en bolsa, vamos a tomar los beneficios que le toca a cada acción de la empresa, ¿no? Una acción está cotizando, por ejemplo, a $50 y está ganando $5 este año, pues entonces está cotizando a un PER 10, ¿vale? ¿Qué significa eso? Si le damos la vuelta a este ratio, tenemos el earnings, es decir, los beneficios respecto al precio, es decir, 5 dividido por 50, que en este caso es un 0,1, es decir, un 10%. Es la rentabilidad para el accionista, la rentabilidad que obtiene en términos de beneficio de la empresa. Otra cosa es que luego esos beneficios se repartan íntegramente o no, pero en forma de dividendos, ¿no? Pero es la rentabilidad del accionista en realidad, ¿no? Por eso el PER de la bolsa nos está dando una medida de la rentabilidad del accionista. Cuando el PER es muy alto, lo que nos está diciendo es que la rentabilidad del accionista respecto a los beneficios es baja. ¿Y por qué es baja la rentabilidad? Pues porque o bien los beneficios, que son los earnings, son bajos, o bien el precio es muy alto. Normalmente si el PER, vamos a borrar esto,
Si tenemos un PER alto, un PER 20, por ejemplo, bueno, alto y bajo es relativo, pero un PER 20 le damos la vuelta, 1 dividido por 20 nos da una rentabilidad del 5%. Significa que a día de hoy, el accionista está obteniendo una rentabilidad respecto al precio al que está comprando la acción, recordad que es precio dividido por beneficios, del 5%. Pero claro, un PER alto normalmente se asocia ¿a qué? Se asocia a que va a haber un crecimiento en la empresa, ¿vale? Entonces, si hay crecimiento, se tiene sentido que paguemos un PER alto. ¿Por qué? Pues porque hoy los beneficios son 5, pero dentro de 6 años a lo mejor son 10, ¿vale? Y entonces tenemos más beneficios. Pero hay otra relación, que es la relación entre el PER y los tipos de interés. Un PER 20, como decía, implica que las acciones están dando a día de hoy, en el año actual, pues un 5%, vamos a poner, de rentabilidad respecto al precio de la acción, respecto a los beneficios que genera todas las empresas, es del 5%, ¿vale? Esto se compara con el tipo de interés de la economía, el tipo de interés de intervención oficial del Banco Central. Si el Banco Central está dando un 0,5% de interés, pues lógicamente un PER 20 que te da un 5 está muy bien. Pero si el Banco Central sube los tipos al 5%, pues entonces ya un PER 20 que te da un 5% de rentabilidad ya no está tan bien, porque realmente en términos comparativos pues no es tan atractivo. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que el PER aquí tiene que bajar, por ejemplo, a 10, ¿no? Y si baja a 10, pues en ese caso la rentabilidad de las acciones, el precio de la rentabilidad de la bolsa medida de una de las formas múltiples que se puede medir, pues ya nos está ofreciendo una rentabilidad más atractiva, ¿no? También hay un tema de actualización de flujos futuros, pero eso es más complejo. Yo creo que esta explicación es bastante más directa y fácil de entender, ¿no? Y sencilla. Por lo tanto, lo que subyace detrás de todo lo que está ocurriendo ahora es que a medida que suban los tipos de interés, el PER de la bolsa tiene que ajustarse. ¿Y eso dónde se nota más cuando se ajusta el PER? Pues lógicamente en las empresas que estaban en niveles de PER mucho más estratosféricos, ¿no? Si tú estás con un PER 30-40, simplemente bajar a 20 se nota mucho en la cotización de tus acciones. Si tu empresa estaba cotizando a un PER 7, pues en realidad esta subida de tipos de interés no te va a afectar. Por eso, la subida de tipos de interés afecta sobre todo a las empresas growth, a las empresas de crecimiento. Esto es lo que subyace en lo que Ray Dalio dice de subida de tipos al rango del 4,5-6% y bajada de la bolsa de un 20%. Vamos a ir con los gráficos, y aquí tenemos el gráfico del SP500 y vemos ya de entrada lo que ocurrió cuando salió el dato de inflación hace 3 días y, bueno, hace 2 días en realidad, antes de ayer, y pues algo básico, algo muy sencillo. El dato de inflación salió al 8,3% y se esperaba un 8,1%. Fijaros qué tontería, ¿no? 2 décimas. ¿Y esto qué significa? Pues esto, evidentemente el dato y la decepción del dato no es ni mucho menos tan grave. Aquí lo interesante es la interpretación psicológica de sentimiento que significa, ¿no? Este pedazo de velón negro, insisto, estamos hablando del índice SP500, este pedazo de velón negro es una señal de debilidad de fondo, igual que lo es también la velocidad con la que el mercado, después de haber rebotado durante 2 meses durante el verano, sin previo aviso, empezó a corregir, hizo un pequeño diente de sierra y otra vez a la baja. Vamos teniendo velas negras muy grandes, ¿no? Sesiones en las que se notan fuertes descargas, y la última es esta de aquí, una descarga extremadamente violenta, simplemente porque el dato de inflación, entre comillas, ha devuelto a los mercados a la realidad, que estaban en un sesgo quizá de excesivamente optimista, pensando que la Fed ralentizaría un poquito la subida de tipos, y la Fed está muy behind the curve, detrás de la curva, es decir, la inflación se ha disparado verticalmente y sin embargo la Fed, aunque está siendo agresiva, sigue estando muy detrás de la inflación, y la forma de parar la inflación es terminar subiendo los tipos por encima de la inflación, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico, y en esto me quería centrar en este vídeo, que es la parte importante, pero es importante saber el contexto de dónde venimos, cuáles son la relación con la macro que hay. Fijaros el velón negro que nos deja el SP500, que en una sola sesión, en esta sesión del 13 de septiembre, se come los avances prácticamente de las 4 sesiones anteriores, que era un rebote significativo. Ocurre algo muy parecido con el Nasdaq. Este es el gráfico del Nasdaq, vemos el velón negro que se formó en la sesión del 13 de septiembre, y en un solo día pues volvemos prácticamente a zona de mínimos. Lo más interesante, lo más llamativo de esto es ver cómo hay muchas FANG, por ejemplo Google,
que no es una empresa, bueno, que se supone que es una empresa magnífica, que gana mucho dinero, que es estable, etcétera, y sin embargo, fijaros cómo está en términos relativos al mercado. Las empresas growth, las FANG, están en una situación delicada. No todas. Apple, por ejemplo, no está tan lejos, pero es que Google, por ejemplo, ha vuelto aquí a zona de mínimos y está por debajo de los mínimos, amagando romperlos. Veremos en otros vídeos cómo está el sentimiento, porque efectivamente hay un posicionamiento un poco mixto, ¿no? Pero hay motivos para pensar que es difícil que el mercado se desplome también en estos entornos, aunque no es imposible, ¿no? Y de hecho creo que independientemente de que pensemos que va a caer o no va a caer, la cuestión es qué potencial alcista hay, qué relación riesgo-recompensa hay, ¿no? Y el trasfondo del mercado, que es lo que venía comentando en Twitter estas últimas semanas, pues es que estamos en fase correctiva, estamos en una fase de contracción de la liquidez. Entonces, caerá más o caerá menos el mercado, pero lo que no estamos ya es en tendencia alcista clara. Los tiempos de tendencia alcista fácil y de recuperación fácil han pasado, ¿no? Google está aflojeando, está amagando ruptura de soporte, no tiene por qué ser esta la buena, puede, bueno, pues estar rebotando. Las empresas fuertes como Apple pues están en mejor situación, pero me llama mucho la atención que hay acciones FANG que están en situaciones más débiles, ¿no? Bueno, Amazon ya tuvo su particular caída en la primera mitad del año, y sin embargo luego hay otras empresas, small caps, mid caps, por ejemplo la famosa TK de Paramés, en su día, pues fijaros en velas diarias lo que ha hecho en los últimos meses, ¿no? Después del mes de junio y julio recuperarse fuerte por cuestiones de beneficios, o la famosa Arista, de la que también hablé en un vídeo anterior, que también está en una fase diferente, porque aquí es como que los amagos bajistas no tienen continuidad. Hemos tenido aquí pues un amago de escape alcista, aquí otra vez algo parecido y sin embargo no va a más. Bueno, pues igual acaba corrigiendo, pero de momento está ya en niveles de 1,20 francos suizos. Y hay así, bueno, se puede ir a analizar vía gráficos, algunos sectores, por ejemplo, en el sector de la energía solar y la energía en general, pero algunas energías alternativas, o algunas empresas de energía alternativa, en Phase Energy, que es una empresa solar en Estados Unidos, pues está subiendo y está marcando máximos históricos. Es decir, no es una caída indiscriminada, y en ese sentido es interesante, porque lo que está ocurriendo, y de hecho los fondos value no están sufriendo tanto, lo que está ocurriendo al final es que yo creo que este es el mensaje principal también del vídeo, aparte del tema técnico, ahora comentamos el Bitcoin, es que estamos reanudando la narrativa y lo que se comentó en la primera mitad del año. Es decir, estuvimos durante meses en un entorno en el que las growth se venían penalizadas por el temor a subida de tipos. Después, ese temor de subida de tipos se suavizó y empezamos a hablar del riesgo de recesión, pero al suavizarse el riesgo de subida de tipos, pues el Nasdaq, en este caso el S&P 500, pero algo parecido, rebotó. Y las value perdieron un poquito de protagonismo, y incluso el sector de energía, que había subido fuerte, también tuvo su corrección. Sin embargo, ahora estamos volviendo otra vez a esa dinámica, estamos retomando la narrativa dominante del año 2022, que es el temor a subida de tipos que ajuste valoraciones, especialmente en las growth. Y eso significa que las growth lo van a hacer mal, van a sufrir, hay oportunidades en determinados valores, en stock picking, en valores value, que el value debería de seguir y volver a hacerlo bien respecto al growth. Significa que, bueno, pues no estamos todavía en una fase de desbandada general, aunque yo creo que nos falta todavía lo peor por venir, porque queda por ver el impacto que va a tener en la economía real todas las subidas de tipos que se han realizado ya y las que quedan por venir en los próximos meses. Y eso probablemente lo veremos en el año 2023. ¿Vale? Entonces eso es muy importante, por eso creo que es momento de pensar a largo plazo, de tener paciencia y de asumir que lo más probable es que, como dice Ray Dalio, el mercado acabe cayendo un 20% de los niveles actuales. Esto ya es el S&P 500 en velas semanales. Desde los niveles actuales caer un 20%, estamos hablando de irnos a los 3.100 puntos. ¿Vale? Ese es el escenario que plantea Ray Dalio, y es lo que ya hemos comentado en vídeos anteriores, pues por ejemplo, lo que comenta
Michael Burry, incluso a largo plazo, incluso por debajo de esos mínimos anteriores del COVID, ¿no? A corto plazo lo que estamos planteando, pues como dice Ray Dalio, y en esto sí estoy de acuerdo, es el riesgo de que el mercado se pueda ir un 20% más abajo, ¿no? Que sería lo razonable. No es el fin del mundo, simplemente es algo proporcional y razonable, tener en cuenta que ese 20% significaría solamente volver a los máximos prepandemia en el SP500, ¿no? O sea que no es nada del otro mundo. De hecho, quedaría todavía una parte importante del ajuste a realizar. Voy a terminar hablando del Bitcoin, que me parece muy interesante porque tuvo un rebote muy violento y totalmente inesperado e inavisado, es decir, amagó ruptura por debajo de soportes anteriores y en este punto amagó esa ruptura. Y desde ahí rebotó violentamente, tuvo una sesión con una subida del 10%, extremadamente volátil este activo, volatilidad de chicharro, cuando queremos suponer que es un activo serio y riguroso y tiene volatilidad de chicharro, y el día de la publicación del dato de inflación se desploma otra vez con fuerza y desde entonces está ahí lateral. Es curioso que esta pauta, esta figura, es muy parecida a la que está dando el SP500 y el Nasdaq también, ¿no? Que es desplome vertical y incapacidad de rebotar. A medida que pasen los días y este rebote se quede tan abajo en la parte baja de este velón negro y ni siquiera sea capaz, pues no sé, de corregir, por ejemplo, un tercio de esa subida y llegar a estos niveles, o si lo hace, pero lo hace con una sombra superior larga y vuelve a caer inmediatamente, tendremos, a medida que pasan los días, indicaciones de debilidad de fondo relevante en el mercado y el riesgo de que esto, pues poco a poco, se pueda ir desmadrando y pueda incluso irse más abajo, ¿no? Bueno, independientemente de estas, entre comillas, predicciones de corto plazo, la situación no es favorable, el sesgo es bajista en los mercados, en las bolsas, y bueno, pues en un momento dado, por supuesto, que las cosas se pueden complicar, ¿eh? Y el Bitcoin, como os decía antes, pues para mí sigue en situación de debilidad. Esto ha sido un espejismo de corto plazo y vuelta a la realidad, ¿no? Aquí tenemos una situación de debilidad. Aquí pues sí está ahora en soporte, pero es una situación de debilidad. Bueno, pues nada más. En este vídeo solo quería comentaros, ilustrar un poquito los comentarios de Ray Dalio y ponerlos en contexto con el gráfico, comentar lo que ha pasado con la inflación en esta semana. Y esta es la realidad en la que estamos. Importa poco que la inflación esté al 8, al 7, al final la Fed está muy detrás de la curva, va a tener que seguir subiendo tipos, el BCE para mí es un espectáculo bastante más lamentable, porque no se entera de nada y llega tarde a todo y luego, en fin, esto se llega para otro vídeo más filosófico, ¿no? La cuestión es que este gráfico del Bitcoin pues también es bajista, podemos ponerlo en velas semanales. Y claro, efectivamente, en un momento dado las cosas se complican, ¿eh? Es decir, el Bitcoin te acaba rompiendo este soporte, cosa que yo creo que tendría sentido que acabará haciendo. Rompes ese soporte, se desploma, se va a niveles de $11.000 y eso provoca que el Nasdaq, que ahora últimamente pues van muy en paralelo, al final son como indicadores de risk on, risk off. Si no hay liquidez, pues la gente ahora mismo no está pensando en los Bitcoin y está pensando en hacer caja, ¿no? Como todos, y al final pues hacer caja para lo que pueda venir, incluido los gestores. Como os decía antes, hay una estadística que os comentaré en algún otro vídeo, que es la liquidez de los gestores, que está en niveles altos. Por lo tanto, bueno, eso siempre digamos que no es un impedimento para ver más caídas, pero sí que puede ser un freno, porque en el momento en el que el mercado empieza a caer, pues hay caja para poder realizar compras y por lo tanto contener un poco la caída, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues no creo que estemos en las puertas de un crack, pero una tendencia bajista pues siempre es posible, ¿no? Y al final ahí son muchas las variables que van interactuando: liquidez, temas monetarios, el sentimiento y la macro, los datos macro que van saliendo, ¿no? Y por ahora pues la inflación sigue ahí y no es ninguna sorpresa, y bueno, pues tendremos que ir navegando con cuidado, porque desde luego son tiempos complicados, la volatilidad es muy fuerte y cuanto más fuerte es la volatilidad, más riesgo tenemos de equivocarnos, y eso es muy importante a nivel operativo, a nivel de decisiones de gestión. Tenemos que ser defensivos, porque el mercado nos va a poner trampas constantemente, nos va a tensar la cuerda emocional constantemente, y eso tenemos que tenerlo muy claro, tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado a este vídeo, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.